Colombia, uno de los países más ricos en el mundo en cuanto a recursos naturales, flora y fauna, ha atravesado por múltiples cambios históricos, sociales y tecnológicos. Los medios de comunicación han jugado un papel importante en el avance de la sociedad colombiana. Sin embargo, la violencia bipartidista y las guerras civiles se han encargado de fragmentar y empobrecer la sociedad colombiana en el pasado siglo XX. Aunque los medios de comunicación surgieron en Europa y Estados Unidos, es innegable la importancia que han tenido dentro de la historia de Colombia. Radio, televisión, teléfono y ahora Internet han permitido crear nuevas relaciones humanas en las cuales las fronteras han desaparecido y las distancias se han acortado. La radio llegó a Colombia en el año 1923 y era operado por radioaficionados. Con el tiempo se fueron organizando pequeñas emisoras y la labor de operadores, locutores y periodistas se fue profesionalizando. La televisión fue traída en el gobierno del general Rojas Pinilla en el año 1954. El contenido de los programas de aquella época se enfocaban en lo cultural y solo hasta el año 1971 se conoció en el país la televisión a color. Al igual que la televisión, la radio sirvió para informar acerca de los sucesos cotidianos, además de hechos que protagonizaron o fueron el inicio de los conflictos internos en el país. El aspecto económico fue fuertemente influenciado por los medios de comunicación emergentes, como la radio y la televisión, ya que sin mayor costo se podía llegar a más personas y así poder dar a conocer sus productos y servicios de las diferentes empresas. Por su parte, la prensa, que estuvo en manos de las prestantes familias del país, sirvió para difundir su propaganda, dependiendo de la orientación política. Debido a los discursos incendiarios que fueron publicados en los principales periódicos del país, se encendieron y enardecieron grandes grupos de ciudadanos que encontraron en la violencia una manera de hacerle frente a los problemas sociales que azotaban a Colombia. El siglo XX comienza de manera convulsionada debido a la Guerra de los 1000 días y la lucha entre los nacientes partidos liberal y conservador. Después, en 1948, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, se inicia la peor guerra civil en nuestro país, el cual se enciende en la capital colombiana, con el Bogotazo. La violencia se extiende por el territorio nacional, principalmente por el centro de Colombia. Aquellas guerrillas liberales se transformaron en las guerrillas comunistas, como resultado de la influencia de la Unión Soviética y su régimen comunista. Durante el siglo XX, Colombia se vio envuelta en múltiples conflictos, magnicidios y masacres civiles a manos del mismo gobierno y grupos armados al margen de la ley. En marzo de 1919, una manifestación de sastres que protestaban por la orden de elaborar los uniformes de extranjeros en una factoría en New York es baleada frente al Palacio Presidencial por orden de la Guardia. El 5 y 6 de diciembre de 1928, un número desconocido de trabajadores de la United Fruit Company murió a manos del Ejército Nacional después de que decidieran ponerle fin de manera violenta a una protesta donde se exigía el cumplimiento de sus derechos laborales. A este hecho se le denominó la Masacre de las Bananeras. Abril 9 de 1948, en el que se considera como el día más trágico del siglo, el que partiendo de la historia de Colombia. Es asesinado en Bogotá el jefe del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán. Gracias a esto se originó el famoso Bogotazo, donde se produjo la muerte de miles de personas. Septiembre 6 de 1952. Miembros de la Policía Nacional asaltan e incendian los edificios de los diarios liberales, El Tiempo y El Espectador. Agosto 7 de 1956. Unos camiones del ejército que transportaban cerca de 2000 kilos de dinamita explotan en el centro de Cali y dejan semidestruida la capital del Valle. Los muertos pasaron de 2000. Noviembre 6 de 1985. Un comando del M-19 asalta el Palacio de Justicia. Las Fuerzas Armadas ordenan recuperar el palacio a cualquier costo. Tras 12 horas de intensos combates, el Palacio de Justicia es destruido por el fuego y perecen la totalidad de los miembros del Comando Guerrillero y de la Corte Suprema de Justicia, así como numerosos civiles. El 18 de agosto de 1989 es asesinado en Soacha el candidato liberal Luis Carlos Galán. En 1990, una bomba de la mafia explota a bordo de un avión de Avianca que partía del aeropuerto de Bogotá a la ciudad de Cali. Perecen más de un centenar de personas.
Teniendo en cuenta la anterior información, vamos a desarrollar los siguientes mentefactos, con el fin de comprender mejor la información dada. Recordemos que los mentefactos son estrategias de enseñanza-aprendizaje que ayudan al estudiante a organizar las ideas de manera más clara. Mentefacto nocional clasal. En este mentefacto se mencionan las nociones que pertenecen al tema central a tratar, en este caso, conflictos sociales y actos violentos en Colombia siglo XX, y se separan las que no pertenecen. A. Guerra de los 1000 días. B. Llegada de la radio. C. Golpe de Estado de los conservadores. D. Televisión a color. E. Masacre en las bananeras. F. Creación de emisoras radiales. G. Asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. H. Fundación de los periódicos. I. Toma al Palacio de Justicia. J. Asesinato de Luis Carlos Galán. Mentefacto proposicional modal. En este mentefacto se organiza gráficamente la información contenida de una proposición, acompañados de palabras auxiliares y verbos en infinitivo. Masacre en las bananeras. El 5 y 6 de diciembre de 1928, un número desconocido de trabajadores de la United Fruit Company murió a manos del Ejército Nacional después de que decidieran ponerle fin de manera violenta a una protesta donde se exigía el cumplimiento de sus derechos laborales. A este hecho se le denominó la masacre de las bananeras. Mentefacto conceptual. Al igual que otros mentefactos, este es un ordenador del pensamiento, en el cual hay una idea central, en donde se desprende su concepto elevado, las subdivisiones, características y áreas excluidas. Para concluir, podemos ver cómo el uso de los diferentes mentefactos permite resumir de manera detallada cualquier tipo de tema, en este caso, los conflictos sociales en Colombia. Invitamos a los estudiantes y docentes que hagan uso de estas herramientas para mejorar su proceso de enseñanza y aprendizaje.